Hola, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Bueno, eso, muy bien. Vamos a dar unos 2 minutitos y ahorita comenzamos, ¿vale? Por favor. Gracias. Dos, tres, un minuto más y ya empezamos. En lo mientras voy a compartir mi pantalla para que podamos empezar la sesión. Y parece que ya está. Ahí está. Recuerda que si la conexión se va, rápido me vuelvo a conectar, ¿sale? Esperemos que no nos haga un berrinche la compu, el internet, y ahorita, empezamos. Vale. Ok, una disculpa porque todavía estoy en sesión, bueno, de hecho están en examen y bueno, pues estaban ahí como ocupados. Ahora sí, compartimos la presentación y bueno, pues como siempre las presentaciones luego fallan. El día de hoy vamos a hablar de lo que ustedes ya conocen, que es el proceso administrativo. Y dentro del proceso administrativo nosotros encontramos pues un montón de variables y un montón de herramientas que nosotros deberíamos utilizar para pues resolver la problemática de nuestras organizaciones, entendiendo las organizaciones, pues todas las empresas en las cuales podríamos trabajar. De hecho, una de las máximas del proceso administrativo, pues es que es un elemento universal que podemos utilizar en todas las empresas, obviamente adaptándolo a, pues, el funcionamiento, la actividad comercial y el tamaño de la empresa para determinar qué elementos deberíamos considerar en mayor o en menor medida. Por lo tanto, esto pertenece al tema número 3 y aprovechando, y sirve que me acordé, les voy a mandar tema y guía entre lunes y martes seguramente, porque ya iniciamos. Dame un segundo, voy a cerrar la ventana porque hay muchísimo ruido. No te vayas. Me van a ayudar. Y entonces esto es parte del tema número 3. Repito, la guía. La guía es importante, se las mando en un ratito, posiblemente en la tarde, porque sí voy a trabajar, como a las 6 voy a trabajar un ratito, entonces igual se las mando. Y bueno, pues es lo que vamos a desarrollar. Esto, bueno, pues se va a ver muy rápido y vamos a iniciar con una definición y con la importancia que tiene el proceso administrativo dentro de pues, la licenciatura y dentro de la estructura de las empresas. Y nosotros establecemos que el proceso administrativo es un conjunto secuencial de funciones, ¿no? Ojo, cuando decimos secuencial no quiere decir que en ese orden. Puede ser de la planificación al control o puede ser de la dirección a la organización o puede ser de la organización a la dirección y luego el control y luego la planificación. Pero sí están secuenciadas, todas tienen una secuencia y todas tienen una interrelación. Y en ese sentido se utiliza básicamente el proceso administrativo para lograr objetivos de manera eficiente en una organización y se aplica en todas las organizaciones. Esto implica que nosotros entendamos
la importancia y que la secuencia no es obligatoria en los mismos casos, sino puede variar a partir del objetivo que nosotros estemos desarrollando. Esto es el elemento más importante que nosotros deberíamos de considerar. ¿Por qué? Porque es básico, ¿no? Es básico cuando nosotros tenemos a cargo una empresa o cuando tenemos a cargo un departamento o una sección, poder aplicar el proceso administrativo de la forma más precisa posible. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene la industria, que se nos olvida qué tenemos que aplicar, que se nos olvida cómo lo tenemos que aplicar y que todo lo dejamos a nuestra intuición y a nuestra experiencia, y eso en ocasiones no alcanza. También podemos decir que estas funciones están interrelacionadas, como les dije, están estrechamente vinculadas y trabajan juntas para asegurarse que todos los recursos sean utilizados de forma efectiva, ¿no? Y esto es bien importante porque de alguna otra manera nosotros entendemos la teoría del proceso administrativo o la conocemos, pero en el momento de aplicarla lo dejamos a nuestra interpretación y de entrada eso es un error de procedimiento, ¿no? Si me dicen que el proceso administrativo me sirve para resolver las problemáticas y los objetivos de la empresa, ¿por qué no tomo en cuenta todas las herramientas que me ofrece el proceso administrativo para desarrollar la solución al problema que yo tengo? Y entonces ahí se origina el fallo y normalmente administramos mal, ¿no? Y ese es uno de los grandes pendientes que tenemos los administradores desde hace 30 o 40 años que estamos administrando con el sentido común y a veces nuestro sentido común pues pareciera que no es sentido y no es común porque hacemos cosas pues realmente muy mal. Y bueno, desde el punto de vista de la importancia, radica en la capacidad de optimizar, ojo aquí, de optimizar cómo planeamos, cómo organizamos, cómo dirigimos y cómo controlamos, ¿no? Yo he escuchado gente que, fírmame tu entrada, fírmame tu salida a comer, fírmame tu entrada a comer, fírmame tu salida a laboral. Eso no es optimizar, o sea, está lejísimos de optimizar. Eso es controlar en forma del siglo pasado, ¿no? No podría ser así. Cuando nosotros verdaderamente entendemos el proceso administrativo y entendemos que el proceso administrativo es optimizar, pues entonces busco mecanismos que no le hagan perder el tiempo a qué, a mi trabajador. Otro elemento que no optimizamos, ¿no? Vamos a tener una juntas de 2 horas, juntas de 2 horas donde porque cuando yo. Eso es terriblemente ineficaz y por lo tanto no es óptimo. Y entonces ahí no estamos utilizando el proceso administrativo porque se nos olvidó, porque no llevamos la teoría a la práctica, ¿no? Y no es culpa de la teoría, es culpa de la práctica que a nosotros se nos olvidó cómo hacerlo. Por lo tanto, cuando nosotros utilizamos el proceso administrativo, lo que vamos a hacer es mejorar la eficiencia operativa, donde vamos a facilitar la toma de las decisiones y recuerden, la toma de las decisiones no se hace por una sola persona, se hace consultando a un grupo de personas que le van a ofrecer a una persona la suficiente información para que ella tenga todas las herramientas para decir qué se hace. Si nosotros no hacemos esto, nosotros estamos administrando mal. Y también fomenta la adaptabilidad a los cambios, por supuesto, porque habla de planear y planear es aceptar el cambio como parte del enfoque natural de las cosas. Por lo tanto, el proceso administrativo es esencial porque, primero que nada, proporciona una estructura. ¿Cuál es nuestra estructura? Muy simple, ¿no? Vamos a primero planear, vamos a organizar, vamos a dirigir y vamos a controlar, ¿no? De inicio. Una vez que ya tenemos operaciones o en la empresa o en un departamento, podemos organizar y dirigir, organizar, dirigir y controlar, controlar y planear, ¿no? Pero el orden no importa, lo que importa es que verdaderamente ocupemos esta estructura y que sepamos a qué se refiere. Si nosotros no sabemos a qué se refiere, difícilmente vamos a poder crear una estructura sólida del proceso administrativo.
En el punto número 2, optimiza el uso de los recursos, sí, porque todo está planeado, todo está organizado, todo está dirigido y todo está controlado. Y técnicamente esto nos permite que la utilización de los recursos sea eficiente. Siempre hablamos de eficiencia, siempre hablamos de efectividad, siempre hablamos de productividad, pero a la hora de que queremos determinar cómo hacerlo, ahí es donde ya no encontramos las formas, ¿no? Hablamos muy bien de ella, pero ya cuando hablamos de la forma, ya se nos olvida. Y eso, volvemos a reiterarlo, son elementos que hablan de un mal administrador y que de alguna otra manera eso no nos va a permitir ejercer nuestra actividad de manera correcta, ¿no? Entonces, optimiza los recursos, por supuesto que sí. En el número 3, facilita la toma de decisiones. Esto es que brinda información y herramientas para que los encargados, los gerentes, puedan de alguna otra manera estar informados y tomar las acciones concretas a partir de las condiciones sobre de las cuales se le informa. Y esto es bien importante porque si nosotros queremos tomar decisiones solos, no lo vamos a hacer, no tenemos, hoy en día no tenemos la capacidad de tomar decisiones solos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente tenemos demasiados flujos de información y de alguna otra manera no tenemos la capacidad de analizarlo todo. Y eso implica que necesitamos forzosamente de personas, de procesos, de herramientas que nos permitan tomar las decisiones correctamente, ¿no? Y por eso es necesario utilizar proceso administrativo. También debemos señalar que de alguna u otra manera siempre tendremos la posibilidad, siempre, de mejorar nuestro proceso administrativo, ¿no? Siempre cualquier proceso en la empresa se puede perfeccionar. En el número 4, si no me equivoco, mejorar la eficiencia operativa, la eficiencia que tiene el personal operativo que tenemos en la empresa, y esto ayuda a optimizar los procesos internos, reducir los tiempos y costos y mejorar la calidad de los productos o los servicios. Si nosotros controlamos correctamente los recursos, vamos por efecto natural de control, vamos a poder optimizar. E incluso uno de los factores que no hablamos mucho, pero que sí debemos siempre considerar, es la optimización del tiempo. Estamos optimizando mal el tiempo. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos menos tiempo y más actividades, ¿no? Y entonces va a llegar un punto en que las 24 horas del día no son insuficientes y entonces ahí tenemos un error de sistema. Y entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Estamos haciendo muchas funciones, la empresa quiere que hagamos muchas funciones, esas funciones tienen muchos pasos y debería yo de quitar algunos porque no le suman al resultado final. ¿Qué podemos hacer, no? Y el proceso administrativo nos da una lección siempre bien valiosa, que es que el proceso administrativo se adapta. Y cuando se adapta, entiende que no hay cero opciones, ¿no? Cuando alguien tiene cero opciones es porque tiene muy poca información o porque simple y sencillamente no quiere encontrar una solución. ¿Por qué? Porque el proceso administrativo facilita la adaptación de la empresa a los cambios del entorno y permite ajustar las estrategias y los procesos. Y esto es de manera natural. Si ustedes planean bien, si ustedes organizan bien, si ustedes dirigen bien y ustedes controlan bien, cuando llega un cambio, ustedes se adaptan porque está dentro de lo que se espera, ¿no? Y esto es natural, ¿no? No podemos pretender que algo siempre va a estar en condiciones óptimas, eso es irreal. Lo real es que va a haber siempre momentos en que esas condiciones se van a fracturar, se van a romper o van a dejar de existir.
Por lo tanto, siempre debemos estar atentos y listos a que las circunstancias sean adversas, siempre, siempre, siempre. Pero en situaciones adversas, ya nosotros tenemos una solución o un conjunto de soluciones. Y por eso es importante el proceso administrativo. Y una vez que entendemos por qué es importante, pues vamos a pasar a los pasos. Y el primer paso, evidentemente, es la planeación administrativa. Y esta planeación es encontrar un proceso en el cual yo pueda definir qué metas quiere la empresa, qué objetivos tienen los departamentos y cómo debo organizar todos los componentes que existen para que tanto metas como objetivos se planteen en una realidad o se hagan visibles. Y también implica, una buena planeación el considerar los recursos necesarios para lograr mis objetivos y mis metas, ¿no? Y de alguna otra manera, la planeación tiene esa peculiaridad. ¿Qué quiero hacer? ¿En cuánto tiempo lo quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué recursos voy a emplear? ¿Y cómo voy a evaluar que lo que pretendí lo logre? ¿No? Y la planeación es uno de los procesos más bonitos que particularmente yo encuentro en la administración, porque sí nos habla de entender lo que va a suceder en el futuro a partir de los datos que se están generando en el presente. También el proceso de planeación administrativa generalmente incluye, pues, definir un objetivo, ¿no? Hay ocasiones en que las empresas optan por un objetivo general, que es el que se va a utilizar toda la existencia de la empresa y que establece cuál es nuestra función. Hay ocasiones en que los objetivos se utilizan para ciertos periodos de tiempo, que normalmente son en el largo plazo y que le dan paso a las metas. Hay ocasiones en que los objetivos son departamentales y que la suma de ellos nos crea la misión y la visión de la empresa. Cada enfoque es correcto, cada enfoque tiene su grado de complejidad y cada enfoque se debe de cumplir, eso sí, ¿no? Y entonces, definir objetivos nos permite establecer metas claras, metas medibles y que estas metas se van a alcanzar, algo que debe ser pues nuestra prioridad al momento de ser administradores. Quieren que las ventas sean del 4%, pues no podemos llegar al final del periodo y decir, es que solamente llegamos al 2%, porque eso habla de nuestra mala administración. Es que ahí vamos a incrementar el personal en 5% y terminamos con un déficit de 2%. El administrador está haciendo mal su trabajo, ¿no? Y vamos a lanzar 4 productos o 4 campañas de publicidad nuevas y lanzamos 2. Pues de quién es la culpa, ¿no? ¿Quién está trabajando en los objetivos y cómo lo está haciendo? Otro elemento de la planeación bien importante es el análisis de la situación actual, donde normalmente utilizamos el proceso del FODA, que es el proceso más simple y básico, si es que no tenemos más técnicas, aunque no debería de ser así. Y dentro del análisis de la situación actual, nosotros vamos a establecer la evaluación de las fortalezas, la evaluación de las debilidades, la evaluación de las oportunidades y la evaluación de las amenazas. Este proceso se puede hacer de manera general, considerando a la empresa como un ser vivo, ¿no? Que puede estar sano o puede estar enfermo. Se puede hacer por departamentos, ¿no? Para determinar cuál es la situación actual que tiene cada área que conforma la empresa. O se puede hacer por puestos, ¿no? Aquí ya dependerá, reiteramos, como los objetivos de el trabajo que se pretenda hacer y de pues, los mecanismos que se quieran utilizar para determinar estos modelos de FODA, ¿no? Que serían los más básicos que nosotros podríamos utilizar a la hora de analizar la situación de la empresa. También, en tercer lugar, podríamos desarrollar estrategias, que esto es de manera natural, ¿no? Y estas estrategias, recuerden, tienen que ser en periodos de largo plazo, considerando factores de 5 o más años, ¿no? En los cuales nosotros vamos a tratar de cumplir y
de alguna otra manera tratar de ver el avance que hemos logrado. Y, eh, y de alguna otra manera, pues, las estrategias forman parte del proceso de cambio de la empresa y del proceso de adaptación que tiene la misma, ¿no? Entonces es fundamental que como administradores sepamos entender las estrategias y cómo plantearlas. En el número 4, asignar recursos, ¿no? Habrá departamentos que por su naturaleza requieren más recursos, que es muy curioso, ¿no? Los departamentos con mayor personal son los que menos recursos tienen. Y perdón. Y decíamos que la asignación de recursos es bien curiosa porque en los departamentos donde hay más personal siempre se le ejerce el menor presupuesto y en las oficinas de nuestros gerentes se les ejecuta el mayor presupuesto. Y eso está mal, ¿no? Vamos en un camino erróneo y vamos en un camino equivocado. Pero, repito, hay ocasiones en que se nos olvida todo lo que aprendimos en el nivel superior, que no debería de ser así. Pero bueno, al final tenemos ese tachecito, ¿no? Como parte de los procesos. El quinto elemento por el cual nosotros deberíamos utilizar y deberíamos de considerar los pasos del proceso administrativo es que el proceso administrativo a través del control, a través de la coordinación y a través de los objetivos de la planeación nos permite monitorear y evaluar el resultado. Esto nos permite realizar el seguimiento del progreso y evaluar los resultados para realizar ajustes cuando estos sean necesarios. ¿Podemos tener más resultados? Sí, pero no podemos tener resultados en dos periodos continuos del mismo elemento. Eso no se puede. No, podemos habernos equivocado en una estrategia, sí, pero no podemos equivocarnos en la misma estrategia dos veces. Esto es totalmente incorrecto y hablaría de mal monitoreo y una mala evaluación. Y por lo tanto, sí estaríamos como cuestionándonos si el administrador que tenemos, si el gerente que tenemos es considerado un buen administrador, ¿no? Y si debemos mantenerlo. Porque todo es a qué, es a resultar. En ese sentido, la organización administrativa es el proceso de estructura, ¿no? Y coordinación de los recursos de una empresa como personal, material y procesos para lograr los objetivos de forma eficiente. Aquí lo que nosotros queremos referirnos es que siempre necesitamos una buena estructura. Y cuando hablamos de una buena estructura es el personal suficiente para ejercer nuestro trabajo, los elementos materiales para ejercer nuestro trabajo. Hay ocasiones en que pues, no nos dan para trabajar, ¿no? Y trabajamos con condiciones realmente difíciles, ¿no? Hay ocasiones en que eso no sucede, pero nuestro jefe nunca va a vernos. Y entonces, ¿cómo nos comunicamos, ¿no? Por lo tanto, la organización, que es parte del proceso de los pasos del proceso administrativo, nos refiere a que organizar implica estructurar todos los elementos que están al interior de la empresa y coordinar todos los recursos con los que cuenta la empresa, que pueden ser muchos, que pueden ser pocos, que pueden ser regulares, pero en cualquiera de esos casos nosotros tenemos que solventar esas situaciones y seguir dando los resultados sobre de los cuales se nos contrató, ¿no? También para poder establecer un buen proceso administrativo, de establecer que la organización en sí es parte de los procesos que nosotros tenemos que desarrollar, donde la organización administrativa no es solo una estructura, ¿no? Sino
un proceso dinámico que implica la planificación estructurada, asignación de recursos y coordinación de las actividades. Que esto, repito, a veces se nos olvida, pero es bien importante de considerar, ¿no? Una vez que tenemos todas estas variables, todos estos pasos, todos estos elementos de importancia del proceso administrativo, lo que nosotros vamos a hacer es establecer los roles y las responsabilidades, que también pues están marcadas en la parte de la coordinación en el proceso administrativo y en algunos casos y en algunos procesos administrativos se conoce como la integración, ¿no? La integración de las personas y la integración de las cosas que necesitamos para funcionar y para cumplir con las metas que tenemos establecidas. Por lo tanto, la organización administrativa establece claramente quién hace qué y quién es responsable de cada tarea o función dentro de la organización. Que aquí volvemos a establecer la problemática que hemos venido señalando. Nadie, nos equivocamos y es culpa de todos, menos mío. Siempre buscamos la manera de zafarnos del problema. Y eso está mal, porque en la empresa debemos ser conscientes de que no siempre vamos a acertar y la empresa debe estar consciente de que en alguna te vas a equivocar y si eso pasa, debes ser capaz de reconocer que te equivocaste y debes ser capaz de decir, pues aquí la cosa falló y yo soy el responsable y al mismo tiempo establecer cómo vamos a, pues, resarcir esa situación, ¿no? Porque si no lo hacemos, entonces la responsabilidad se pierde, la presión se pierde y entonces cada quien que haga lo que pueda en su puesto y al final no habrá consecuencias. Y no puede ser así. Debe haber una reprimenda, debe haber un castigo que podría ser verbal, ¿no? Podría ser un castigo ligero, pero sí hacer saber que si te equivocaste, sí lo entendemos, no es posible que te equivoques dos veces con la misma cosa. Que ese es el punto al que queríamos llegar. Una vez que tenemos el proceso administrativo, también el proceso administrativo tiene una asignación de autoridad, donde tenemos que definir quién tiene la autoridad para tomar decisiones y dirigir a otros, ¿no? Y qué departamentos, aunque todos tienen un nivel de relevancia alto, sí hay departamentos que tienen una importancia estratégica. Y a partir de esos departamentos estratégicos, nosotros tendríamos que considerar, pues, quién mandan y la asignación de autoridad la da mi proceso administrativo a partir de saber cuáles son los objetivos que se tienen que cumplir. No puedes exigir lo mismo a una meta de ventas que a una meta de mantenimiento, ¿no? Aunque las dos son importantes, estratégicamente, pues una es más importante que la otra, ¿no? En los niveles en que todo es importante, debemos aclarar. Y esto es natural, esto es parte de los procesos que nosotros debemos de conocer y entender al momento de desarrollar nuestro proceso administrativo y nuestra asignación de autoridad, que debe ser bien clara y bien precisa. También el proceso administrativo nos ayuda a la coordinación de actividades, donde la organización administrativa busca coordinar las actividades de los diferentes departamentos y empleados para que trabajen en conjunto hacia los objetivos en común, ¿no? A lo mejor nunca se han puesto a pensar, pero crear una nómina es un proceso que es bastante complejo y es un proceso que es continuo, ¿no? Cada 15 días y en algunas ocasiones cada semana y que pues si no hacemos este proceso, pues la empresa va a arder, ¿no? Porque la gente normalmente trabaja por dinero. Esta coordinación es de las coordinaciones más precisas que pueda haber, ¿no? 5 de la tarde, 3 de la tarde del 15 o del 31, y ahí está el depósito. No nos interesa si trabajas muy bien, si trabajas muy mal, si eres bien flojo, si eres bien activo. Nuestra responsabilidad como coordinación es establecerte el pago correspondiente del periodo que ya trabajaste. Y eso es maravilloso desde el punto de vista de la administración. ¿Por qué? Porque hay una coordinación de actividades para que este proceso se dé.
y para que tú llegues al cajero, digites tu NIP y determines la cantidad de dinero que quieres tomar, ¿no? Estos elementos son bonitos y son de análisis preciso. ¿Sale? Y luego, bueno, pues la dirección administrativa dentro de una organización es el proceso de dirigir y de supervisar las actividades para lograr los objetivos establecidos. Implica la toma de decisiones, la planificación, la organización. Cuando hablamos de la dirección del proceso administrativo, no hablamos en sí de una parte teórica, hablamos ya de una persona física que tiene un montón de habilidades, que tiene un montón de conocimientos y que tiene un montón de experiencia para que él pueda tomar decisiones, pueda dirigir a sus equipos de trabajo y al mismo tiempo estas personas, que no solamente es una, sino estas personas puedan planear, organizar y controlar todo lo que está sucediendo en su entorno. Y esto les permite que la empresa avance y avance y avance, ¿no? Y de alguna otra manera es el motor, la dirección es el motor de la empresa. Por eso a veces nuestros gerentes son, pues mala onda, ¿no? A veces son muy exigentes, a veces son, muy severos, ¿no? O a veces simple y sencillamente, no escuchan excusas, ¿no? Dicen esto, ¿no? Y porque y uno lo tiene que hacer porque, pues, está en juego todo lo que se ha programado para que la empresa sea exitosa. ¿No? En ese sentido, uno de los elementos más importantes de la dirección es la toma de las decisiones, donde la dirección administrativa implica decisiones estratégicas para el funcionamiento de la organización, considerando diferentes tipos de opciones y de factores, ¿no? Como la planeación y la organización, donde se basan en planificación de las actividades y la organización de los recursos para lograr los objetivos, ¿no? Y ahí se nos fue una. Y también la dirección hace la ejecución y el control, lo que implica la implementación de los planes y la supervisión de las actividades para asegurar que se estén cumpliendo los objetivos, ¿no? Eh, en la empresa hay un montón de mecanismos para asegurarnos que alguien está cumpliendo su trabajo. En la empresa hay un montón de mecanismos que nos aseguran que el dinero está fluyendo en la dirección en que está fluyendo, ¿no? Y en la empresa hay un montón de mecanismos para decirnos dónde están los recursos que nosotros compramos, que no son nuestros, que son de la empresa y que somos los responsables por ello. Otro elemento de la dirección bien importante tiene que ver con el liderazgo y la motivación, donde se requiere que la persona pueda inspirar y motivar al personal para lograr los objetivos. Normalmente las empresas lo hacen a través de la parte económica, pero que en ocasiones no es suficiente, ¿no? Sobre todo si ya tenemos una cantidad de años considerable en la empresa, ya el dinero no nos parece un elemento motivante, se parece un elemento natural de nuestro ejercicio profesional y entonces dejamos que, el, que la desmotivación o que la costumbre nos haga hacer nuestro trabajo y dejarlo hasta ahí, ¿no? Y el que dirige, bueno, pues se encarga de que esto sea un proceso constante, que sea un proceso continuo y que tratemos de siempre estar dando lo mejor que tenemos para la empresa.